Bienvenidos, queridos chiquillos de YouTube. Les saludo desde el país de la eterna primavera, Guatemala, siendo las 5:31 de la mañana, agradeciéndoles porque están acompañándonos en un nuevo estudio de la lección de escuela sabática de este día, siendo 31 de enero, el último día del primer mes del 2022. Vamos a iniciar en este momento y quiero presentarles a una invitada súper especial que tenemos hoy, súper famosa, conocida, reconocida internacionalmente. Así que tomamos nuestro avión imaginario que, insisto, que me hace mucha ilusión, y salimos desde Guatemala y nos vamos directamente hasta Chile y les presento a Michelle, conocida como Michi. Así que Michi, para ti es el tiempo. Gracias por acompañarnos y chiquillos, saquen ahí su Biblia, saquen ahí su lección. Vamos a estudiar y el tiempo es para tutis, Michi. Gracias, Tylee, pero no me conoce ni mi barrio. Bueno, feliz lunes a todos. Espero que el Señor le esté bendiciendo. Ya estamos, como decía Tylee, a fin de mes. Así que también tenemos que ser agradecidos porque hasta acá Dios, ¿cierto?, nos ha mantenido con vida. Así que eso, hay que agradecer por la vida, por la salud. Hoy fin de mes, hoy pagan. Así que también hay que estar contentos. Así que bien, ya entramos en calorcito. Ahora vamos a pedir la presencia del Señor, ¿cierto?, para esta mañana. Amante Salvador, que está a la altura de los cielos, Padre amado, te pido, Señor, en este momento que tu presencia, que tu Espíritu Santo, Señor, esté con nosotros, que podamos entender lo que nos quieres decir en el día de hoy y que también podamos siempre aprender algo para poder seguir edificándonos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bien, el tema de hoy, más que nada nos viene a contar, ¿cierto?, los que leyeron ahí su repaso a escuela sabática, a un personaje, ¿cierto?, ahí medio escondido. Yo lo había escuchado, pero no tenía mucho conocimiento de él. Traté de allí de averiguar un poquito qué tal nos dice la Biblia, qué hay de él. Y bien, ahí, ¿cierto?, en la mañana, ¿me disculpan? Bien, ¿cierto? Ahí la escuela sabática en el día de hoy nos trae este personaje. Nosotros siempre cuando abrimos nuestras Biblias, al principio el Génesis, ¿cierto? Nosotros tenemos a Abraham, tenemos a Adán y Eva, tenemos grandes personajes y tenemos acá uno en especial. Uno que no se tiene tanta información, pero créanme que fue muy especial. Y estamos hablando de Melquisedec. Pero ¿quién era Melquisedec? En la Biblia, ¿cierto? Allí en el Génesis, en hebreo, nos relata un poco de quién era Melquisedec. Y al principio, y lo primero y lo que se tiene de él, es que él era un rey, él era un sacerdote, y otro dato importante es que la Biblia nos dice que él era superior a Abraham. ¿Y por qué era superior a Abraham? Porque ahí en Génesis 14 nos dice que Abraham le pasó a Melquisedec, ¿cierto? Cuando venía, le pasó diezmos. Entonces se entiende o se entendió de que Melquisedec tenía, ¿cierto?, como un cargo más superior que Abraham. La palabra de rey y sacerdote nosotros ya la hemos escuchado antes, ¿cierto? Quien allí, un personaje, el más histórico de todos, también fue rey y fue igual sacerdote. Y ese fue Jesús. Jesús también, ¿cierto?, más adelante es nombrado como rey y como sacerdote. Entonces nosotros podemos decir, o sea que Melquisedec era igual a Jesús. Quizás nosotros, o también en la actualidad, mucha gente ha caído en esta pregunta, ha caído también, ¿cierto?, en este cuestionamiento. Sin embargo, el título, ambos ocupaban el mismo título, pero nosotros sabemos que Jesús tiene algo importante, que él a través de la historia, ¿cierto?, fue un hombre sin pecado. Nos vamos a Hebreos
Allí se pueden abrir sus Biblias. Nos vamos a Hebreos 7:15. Hebreos 7:15. Y nos dice, y este es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. La Biblia, ¿cierto?, nos señala, y más adelante lo vamos a ver, que Jesús, ¿cierto?, era un sacerdote, fue y se convirtió en un sacerdote a semejanza de Melquisedec. Lo que nosotros debemos entender, y que también lo vamos a ver ahora un ratito, es que Jesús no fue su sucesor, porque muchas veces nosotros podemos confundir que Jesús vino fue el sucesor, ¿cierto?, de Melquisedec en lo que él hacía en su reinado. Sin embargo, lo que Jesús vino fue a tener a que su sacerdocio fuera parecido. Aquí Pablo, ¿cierto?, nos comenta un poquito más de quién fue Melquisedec. También nos dice la Biblia que Melquisedec fue rey de Salem. Todavía, ¿cierto?, está allí, todavía está la pregunta de que si Salem era realmente la Jerusalén que se hablaba, pero lo que se tiene hasta ahora es que Salem, ¿cierto?, significaba un pueblo de paz. Y lo que más nos sigue contando Pablo, ¿cierto?, es que este Melquisedec, aparte de ser rey, aparte de ser sacerdote, era un hombre que no tenía ni padre, no tenía ni madre. Él no tiene en la Biblia una genealogía, de él no hay data ni siquiera de su muerte, no hay data tampoco de su nacimiento. A lo más que se tiene de Melquisedec y que nosotros sabemos es que Dios, ¿cierto?, la Biblia la inspiró con un propósito. Lo que se tiene de Melquisedec en la Biblia es de su sacerdocio, de su reinado, que este fue un hombre que, ¿cierto?, estuvo allí en este pueblo, en el rey de Salem, ¿cierto?, y que Jesús tuvo un sacerdocio semejante al que venía trayendo Melquisedec, que por lo que vemos Melquisedec está en el Génesis al principio. Ahora les voy a invitar a leer Hebreos 6, no sé si alguien me puede ayudar con Hebreos 6, versículos 19 y 20. Si alguien tiene allí Hebreos capítulo 6, versículo 19 y versículo 20. Ahí, Fabi, ¿tú lo tienes? Ya, por fin. Está peleando con el micrófono la Fabi todavía. No sé qué pasa, medio tildado. A ver si logro ver porque tengo los 19 y 20, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró con nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Gracias, Fabi. Bueno, aquí vemos según el orden de Melquisedec. Como les venía diciendo, acá tenemos un símbolo, ¿cierto? Ya Hebreo nos cuenta, ya pasado de lo que venía haciendo Jesús, nos cuenta que este es un símbolo del sacerdocio de Jesús. Melquisedec, como podría decirse así, inspiró, ¿cierto?, para el futuro sacerdocio que Jesús hizo acá en la tierra.
Obviamente Jesús hizo algo distinto, él trajo consigo algo distinto. Melquisedec se tiene solo conocimiento hasta allí, y que de seguro, y lo vamos a descubrir al final, de que por qué, pero la Biblia y todo, ¿cierto? Jesús se inspiró también de ellos. Nosotros con estas declaraciones también podemos ver que Melquisedec fue alguien real, fue un hombre, porque también se habla mucho de que Melquisedec, como no se tiene nada conocimiento de que como no está ni en la Biblia, no nombra a su papá ni su mamá, que no, como no nació, muchos han pensado y han creído de que Melquisedec, ¿cierto? Era un ángel, era alguien no real. Sin embargo, con esto, ¿cierto? Con estas declaraciones que entrega Hebreos podemos ver que sí, él era alguien real, alguien que representa, ¿cierto? Algo del sacerdocio de que Jesús tuvo aquí en la tierra. Me dan un chiquitito que se me acaba de caer mi torpedo. Ahora sí. Entonces, ¿cómo nosotros conectamos, cierto, a Melquisedec con Jesús? Y lo que hoy en día nosotros queremos ver, lo que nos quiere enseñar, y que por qué Melquisedec, que aparece en el Génesis también, se nos aparece ahora en Hebreos. Como les decía, Melquisedec, cierto, fue un símbolo de cuál fue el sacerdocio de Cristo. Y nosotros también podemos ver que Jesús, y al igual que Melquisedec, fueron reyes, como les decía, y fueron sacerdotes. ¿Y qué representa esto? Un rey, ¿cierto? Y Jesús, estos reyes nos conectaron y nos conectan con Cristo. Y su sacerdocio los llevó a ellos a poder también conectarse aquí en la tierra. O sea que son Jesús, fueron personas que tuvieron a Cristo. Jesús tienen a Cristo y a la vez entienden las debilidades, entienden lo que también las necesidades que vive el ser humano. Y eso también es la importancia de Jesús como rey y también de Jesús como sumo sacerdote. Otro dato importante que en la Biblia, ¿cierto?, nos dice, en los tiempos de Melquisedec se realizaban sacrificios. Sacrificaron a muchos animalitos en esos tiempos para perdón de nuestros pecados. Sin embargo, ¿qué fue lo que hizo distinto a Jesús? Jesús, ¿cierto? Se inspiró, fue un símbolo del reinado que tuvo, ¿cierto?, en ese tiempo Melquisedec, un hombre que podemos decir un hombre de Dios, pero Jesús vino, su reinado fue muy distinto, porque vino y cambió, ¿cierto?, estas leyes que se tenían, y en una de ellas estaba la del sacrificio. Entonces Jesús, como nosotros sabemos, Jesús, su mayor sacrificio no lo hizo con un cordero. Su sacrificio lo hizo él mismo. Su sacrificio fue para con el mundo entero, para perdón de los pecados del mundo entero, y no solamente para perdón de él. Así que lo que nos quiere mostrar esta mañana, ¿cierto?, la escuela sabática, y que nos quiere hacer ver, es como también Dios conoce cada detalle, ¿cierto? Y cómo fue hilando la historia desde el principio hasta el final. Pues, como siempre decíamos, en el principio, esta historia, mucha gente hoy en día a veces no cree en el Antiguo Testamento, pero vemos cómo, incluso imagínense de este personaje de Melquisedec, Dios lo conecta en el Nuevo Testamento, y cómo, diciendo que Jesús se inspiró, ¿cierto? Melquisedec fue símbolo para el sacerdocio que Jesús también tuvo aquí en la tierra. Sin embargo, sabemos y conocemos que el principal
fue Jesús, quien Él, ¿cierto?, entregó su vida para con nosotros. Él se sacrificó por todos nosotros como símbolo, ¿cierto?, de su amor, de Cristo aquí en la tierra. Así que no sé si alguien más tiene algo que añadir, algún comentario. Fabi. Ahí está. Sí, yo mientras te escuchaba y leía la última parte ahí, con respecto a Melquisedec, me hizo recordar la misión que tenía Juan. O sea, Melquisedec era representante, digamos, era el que daría a conocer, digamos, lo que Jesús haría, porque ellos, los sacerdotes, digamos, hacían esos sacrificios y hacían todas estas ceremonias justamente representando lo que iba a hacer Jesús. Lo mismo hizo Juan. Juan en realidad vino a preparar el camino, pero el que iba a hacer la obra definitiva era Jesús. Ellos eran, digamos, los que representaban a Jesús y mostraban lo que Jesús iba a hacer. Y en mi caso, la verdad que siento una alegría enorme que Jesús haya hecho todo esto, porque es el único que nos da esa comunión completa con Dios. A través de Él obtenemos la salvación y Él hizo una, como decía, una obra completa y empieza una obra en nuestra vida y la va a terminar y es el que trabaja. Por eso hoy decía, cuando decía de mi hijo, que el Espíritu Santo está trabajando y que Jesús lo va a encaminar. Nosotros somos instrumentos también para trabajar para Dios, pero en realidad el que hace la obra y el que hace los cambios, el que va tocando el corazón de las personas o va hablando en su cabeza, es el Espíritu Santo. Entonces, en ese sentido uno se queda tranquilo sabiendo de que la obra, digamos, se va a hacer excelente. Si dependiera de nosotros todas estas cosas, obviamente somos todos pecadores y nos equivocaríamos, pero sabemos que Dios, que Jesús no pecó, Jesús nos dejó un ejemplo y justamente todo esto que representaba el sacerdocio, el rey y todo eso, sabemos que Jesús es el que cumplió realmente sin pecado, hizo toda la perfección y nos dejó un excelente ejemplo para que nosotros podamos vivir de una manera diferente y nos dejó la misión también de compartir todo esto que nosotros vamos aprendiendo. Yo cuando estaba estudiando con mi mamá la lección, me dice, ¿quién es Melquisedec? Claro, después analizando la lección y todo, nos damos cuenta que mucha referencia no hay, muchos datos no hay. Entonces, por eso en nuestra cabeza teníamos solamente eso. Pero qué interesante que hay gente, nosotros que venimos estudiando, no nos damos cuenta por ahí las versiones que pueden llegar a imaginar las otras personas. Y lo interesante de la lección que pone varios puntos de vista, entonces nos hace reflexionar a nosotros que las personas opinan diferente y fíjense que ahí había gente que creía que en realidad era Dios, pero si hubiese sido Dios, como dice la lección, no hubiese tenido sentido que viniera Jesús. O sea que por ahí la gente tiene tanta confusión que a mí sigo agradeciendo a la escuela sabática y todas las personas que se toman el tiempo justamente para explicar y para mostrarnos que hay muchas versiones de cosas que a veces nosotros no tenemos ni idea. Y está bueno aprender y justamente reflexionar para colaborar con las personas que por ahí no tienen otra versión o entienden otra cosa. Qué bueno que nosotros podamos tener la luz para poder compartir y sacarle del error. Así que es súper interesante y me encanta de que Jesús haya hecho todo por nosotros y me siento segura y confiada que Dios está al control. Así que, bueno, eso era de mi parte. Amén. Muy cierto. Gracias, Fabi, por tu comentario. Y sí, había que tomar muy en pinza el tema de hoy.
la escuela sabática, ¿cierto? Lo escribe así, pero uno tiene que desarrollarlo. Traté de explicar lo más sencillo posible, pero eso, les decía, mucha gente cree que Melquisedec, ¿cierto? Como no se tiene información y como que no hay muerte ni nada de él y como que no se habla más, mucha gente también cree que él vino, ¿cierto?, a ocupar en ese tiempo el lugar de Jesús. Sin embargo, nosotros podemos ver, ¿cierto?, que no tendría propósito entonces de que Jesús viniera, ¿cierto?, a esta tierra. Y acá vemos, ¿cierto?, y podemos ver, y vemos en toda la Biblia cómo Jesús se inspira y cómo toda la Biblia está conectada, ¿cierto?, para que ocurra el hecho cuando Jesús, ¿cierto?, vino, los milagros. Vemos que toda la Biblia está inspirada, ¿cierto?, a que conecte con la historia de Jesús, porque sabemos que Jesús vino por algo especial. Jesús, Dios envió a su Hijo para que nosotros, ¿cierto?, podamos ser salvados. Así que es importante eso, de saber redarguir bien la palabra. No sé si alguien tiene alguna otra opinión. O nos vamos ya con la oración final. Así es hermoso confirmar todo con la Biblia. Sí, podemos ver nosotros cómo la Biblia está conectada, a veces, no sé, está todo conectado tan perfecto que no debemos incluso de dudar, ¿cierto?, de nuestras convicciones. No sé si alguien más tiene algún comentario. Hola hermanos, buenos días. Mi nombre es Daniel, yo vivo en Perú. Estoy alegre de estar aquí con ustedes. Tal vez algo que para acotar acerca del repaso, ¿no?, del día de hoy. Si nosotros buscamos nuevamente en Génesis, algo, ¿no?, que queda no tan en claro, pero sí podemos afirmar, es que el sacerdocio del Melquisedec, tanto rey como sacerdocio, es un sacerdocio diferente. Si nosotros vemos en el pueblo de Israel, el único o la única tribu que podía tener el sacerdocio, podía ser el sacerdote o sumo sacerdote, era la tribu de Leví. Y si nosotros vemos en Génesis 14, el rey Melquisedec no era perteneciente a la tribu o era un rey diferente, pero sí tenía características específicas. Uno era que tanto como rey era sacerdote del Altísimo, menciona, y entregó a Abraham pan y vino, ahí en el versículo 18 de 14 de Génesis, como referencia, ¿no? Y esto también nos hace recordar el libro de San Juan, cuando Jesús ingresó, ¿no?, a sus 12, ¿qué les entregó? Pan y vino. Y también vemos otra característica específica. Abraham le dio el diezmo de algunas partes que él tenía, ¿no? ¿Con qué referencia? Que este sacerdote, y si lo llevamos ya al tiempo de Jesús, este sacerdote, nuevo sacerdote, no era como los demás sacerdotes del pueblo de Israel. El pueblo de Israel esperaba pues un cordero, un ternero, algo para sacrificar, ¿no? Pero este nuevo sacerdote no esperaba eso, pues él era el mismo sacrificio. Nosotros entendemos, Jesús es el verdadero cordero, el cordero de Dios. Y esto nos hace entender también que el nuevo sacerdocio de Jesús, como dice Hebreos, él es el nuevo sacerdote, porque si nosotros vemos la genealogía de Jesús, Jesús no es de la tribu de Leví, Jesús es de la tribu de Judá. Todo esto tiene algunas características con Melquisedec, nos estamos dando cuenta, ¿verdad? Melquisedec y Jesús no tienen características específicas. Y la lección dice, si bien es cierto, no podemos nosotros afirmar cosas, no podemos decir, era Jesús quien apareció en ese entonces a Abraham, pero sí tenemos algo bien en claro, ¿no? Que Dios guía siempre sus propósitos para enseñarnos algo. Y vemos aquí que en el libro de Génesis nos enseña con Melquisedec que el sacerdocio de Dios es eterno y tiene características específicas. Tal vez eso compartir, queridos amigos y hermanos. Muchas gracias, Daniel.
Buenísimo ese dato, buenísimo, buenísimo. Y sí, ahora podemos entender ahí un poquito más claro, ¿cierto? La diferencia y las similitudes de ambos sacerdocios. Bien, ya con esto, ¿cierto? Con esa conclusión, les invito a que podamos orar, ¿cierto? Para lo que el Señor nos tiene en el día de hoy. Amantísimo Señor, que está en la altura de los cielos, Padre amado, gracias te damos por la vida, por la salud. Padre, de forma muy especial te pedimos para que, Señor, nosotros podamos seguir creyendo en tu palabra, podamos seguir creyendo en tu poder, en tu conducción, Señor, que tú haces perfecta cada una y todas las cosas, Señor. Cuando tú empiezas una obra, Padre, tú también la terminas. Por eso, Padre, síguenos dando convicción, síguenos dando fuerza, Señor, para poder seguir aferrados a ti. Señor, quédate en el día de hoy junto a nosotros, en esta mañana, y que en la noche, Señor, podamos llegar descansos, Padre, y en paz. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Michi. Y muchísimas gracias, queridos amigos de Zoom y de YouTube, por habernos acompañado este día. Vamos a despedir a nuestros amigos de YouTube, pero ustedes que están aquí en Zoom no se muevan. Así que, queridos chiquillos de YouTube, los esperamos para nuestro próximo estudio de la lección de escuela sabática. Estén ahí al pendiente y nos vemos después. Bye, bye.